Bien, de Reiter, vamos a Alejandro Reiter, que es el nuevo material teórico que vamos a trabajar. Antes de eso, vamos a entrar por acá. Em, Él es un sociolingüista, yo les decía recién, y Reiter lo que hace es estudiar la sociolingüística, lo que hace en realidad no Reiter, es estudiar las variaciones que sufre el lenguaje en cada uno de los contextos donde se usa. ¿Por qué? Y porque dependiendo del contexto es la manera en que nosotros nos vamos a comunicar con el otro. Entonces es una cuestión que tiene que ver con el lenguaje y la sociedad. Entonces, a partir de ahí, veamos cómo definimos lenguaje, porque acá necesitamos definir lengua, lenguaje, por eso digo, acá hay como muchos conceptos. Otro lingüista, ¿sí? Sapir decía que el lenguaje es un método exclusivamente humano y que no es instintivo, ¿sí? Nos permite comunicar emociones, deseos por medio de un sistema de símbolos. eh, y acá esto es lo interesante. Sapir va a hablar de un sistema de símbolos. El padre de la lingüística moderna, bueno, la lingüística moderna arranca a fines del siglo pasado. Sí, Ferdinand de Saussure, que es un lingüista suizo, es el que se lo considera como el padre de la lingüística moderna, el que entiende la lingüística como una ciencia. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué decimos como una ciencia? ¿Por qué? Porque en realidad a la lingüística lo que le faltaba era definir cuál era el objeto de estudio. Porque digamos, qué sé yo, la medicina tiene claro cuál era su objeto de estudio, es el ser humano, o cómo funciona el funcionamiento del cuerpo humano. La zoología tiene claro cuál es su objeto. ¿Alguien viene? ¿Cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio de la zoología es el estudio de los animales. La botánica, su objeto de estudio es el estudio de las plantas. Es decir, cada ciencia tiene definido cuál es su objeto de estudio. La lingüística necesitaba definir el objeto de estudio. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que estudia la lingüística? Entonces, justamente a partir de la definición de el objeto de estudio, lo que va a proponer en su momento Ferdinand de Saussure es, bueno, a ver, la lingüística es como muy amplia. Básicamente, lo que tenemos que tener en cuenta es hacer recortes, hacer pequeños recortes. Ferdinand de Saussure se publica en 1916 un libro que es el curso de lingüística general que nadie puede haber pasado por un profesorado, una licenciatura de letras o de, no sé, de un profesorado o un traductorado de inglés o de cualquier otra lengua sin haber leído a Ferdinand de Saussure, porque digamos, es la base de la lingüística tal y cual la conocemos hoy por hoy. Este libro que se publica en 1916 no lo escribe Saussure. O sea, todos estamos convencidos que el libro de lingüística general de Saussure, pero no es Saussure quien lo escribe ni quien lo publica. Dos de sus alumnos se dedicaron a tomar apuntes así asistían a los cursos con este señor. Saussure se muere y ellos lo que hacen es compilar sus apuntes y los publican. Tomen apunte de lo que digo yo, el día que yo me muera pueden publicar los apuntes de Janina, ¿qué tal? No, era un chiste. Y entonces se publica, digamos, nosotros conocemos hoy esas ideas que proponía y que promulgaba de alguna manera Ferdinand de Saussure acerca de la lingüística a partir de estos apuntes que publicaron sus alumnos. Y es lo que ha sido, digamos, la piedra fundamental para el crecimiento del estudio de la lengua y del lenguaje tal y cual lo conocemos hoy. Paren que alguien viene. Uy, no. Por admitir, dejé de compartir. Bien, entonces Ferdinand de Saussure lo que va a hacer es justamente proponer una, una nueva, ¿estoy compartiendo? ¿Ven? Sí, se ve, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí estamos.
Él lo que dice, bueno, a ver, tenemos que definir el objeto de estudio, a ver, ¿qué es lo que va a estudiar la lingüística? Y Saussure dice, estudia la lengua. El objeto de estudio de la lingüística es la lengua. Bien, pero ¿y qué es la lengua? Bueno, la lengua es complejo el tema de la lengua porque en realidad no podemos decir que estudie el lenguaje. El lenguaje, dice él, es como una especie de moneda que tiene dos caras. De un lado tenemos la lengua y del otro lado tenemos el habla, ¿sí? Pero es una moneda, es un solo objeto. El lenguaje es un objeto con dos caras. Por un lado la lengua y por otro lado el habla. Entonces lo que dice es, la lingüística tiene que estudiar la lengua, que la lengua es social. En cambio, el habla es individual. Yo puedo estudiar lo que es compartido, lo que es de todos, ¿sí? Pero estudiar a cada individuo es como más complejo. Entonces dice, la lingüística tiene que estudiar la lengua, que es lo que todos compartimos socialmente. Y acá tiene que ver con las convenciones, con, bueno, la definición que él hace de la lengua. En cambio, el habla es individual, es la cadena fónica que sale de cada una de nuestras bocas, ¿sí? Entonces, no podemos estudiar cómo hablan los 200 millones de seres humanos del planeta, ¿sí? Pero sí podemos estudiar, por ejemplo, no sé, el español y los 10.000 millones de hispanoparlantes, ¿sí? Las características que tiene el español. Él dice que la lengua en sí misma no tiene una existencia real, ¿sí? No, no es que la podemos, no es algo tangible. Él va a decir que la lengua es un sistema de signos y este sistema de signos, bueno, acá es interesante cuando él propone a la lengua como un sistema de signos y dice que los signos están compuestos por un significado y por un significante, ¿sí? En este planteo que él hace de tener un significado y un significante, él habla de signos, él habla va a ser lo importante es la noción del signo. Y acá, esta cosa que yo le decía, que la lengua tiene dos caras, el signo también tiene dos caras. Por un lado el significante y por otro lado el significado. Pero él lo que dice es que la lengua es un sistema de signos. Y que la lengua, tal como nosotros la conocemos como sistema de signos, lo que es, digamos, tenemos que estudiar qué es el signo. La disciplina que se aboca al estudio de los signos generalmente es la semiótica, porque también tenemos distintos tipos de signos. Algunos se los conoce como índices, a otros como, como índices, otros son íconos y otros son símbolos. Es decir, los signos pueden ser de diferentes tipos. Nosotros, los signos que nosotros utilizamos para comunicarnos tienen que ver con por ejemplo, no sé, nuestro alfabeto. Nosotros tenemos un montón de letras que combinadas nos forman distintas palabras. Tenemos un montón de palabras que combinadas nos dan un montón de oraciones. Entonces, por eso después teníamos a Chomsky que decía que la lengua era recursiva, porque con una cantidad finita de palabras yo puedo recrear infinitos enunciados. Em, Bien, entonces de este postulado sosuriano de principios del siglo XX, en los 70 los sociolingüistas empiezan a decir, bueno, pero a nosotros la lengua, no sé, es algo abstracto, es más complejo de estudiar, y ellos proponen la noción de dialecto, ¿sí? No la noción de dialecto tal y cual la conocemos nosotros, que nosotros decimos, bueno, no sé, el guaraní no es un idioma, no es una lengua, es un dialecto. El español es una lengua, pero el gallego es un dialecto. No a esa noción de dialecto, ¿sí? No es esa la acepción de dialecto que nosotros queremos trabajar o que la sociolingüística retoma. La sociolingüística entiende el dialecto como el conjunto ordenado de formas lingüísticas que utiliza una comunidad de manera ideal para comunicarse. Y acá tenemos otra vez un montón de conceptos. Formas lingüísticas, comunidad lingüística. ¿Qué entendemos por una comunidad lingüística? Ahí no digo.
no sé, los hispanoparlantes somos una comunidad lingüística. Todos hablamos en español. Pero los argentinos somos una comunidad lingüística, porque los argentinos hablamos en argentino y los chilenos hablan de otra manera y los venezolanos. Entonces, podemos ir achicando las comunidades lingüísticas. Lo que pasa que los cordobeses hablan distinto de los entrerrianos, distinto de los patagónicos y achicamos, acortamos, acomodamos la comunidad lingüística. Bueno, pero los abogados hablan distinto de los policías. Tenemos la comunidad lingüística de los abogados, tenemos la comunidad lingüística de los policías. Bien, entonces la comunidad lingüística es el grupo de personas que comparten un dialecto, ¿sí? Entonces, dice, bueno, no hablemos de lengua, hablemos del dialecto. Lo que nosotros podemos estudiar es el dialecto, que es la manera real en que los hablantes se comunican. Bien, teniendo la noción de dialecto, la dejo ahí en stand-by por un ratito. Pero lo que proponen es que, lo que propone al menos Reiter es que existe una lengua estándar, la lengua que todos debemos hablar, todos tenemos que hablar, ¿sí? En este rango, ¿sí? Lengua, decimos lengua estándar. Entonces, en la lengua estándar, nosotros manejamos la manera en la que deberíamos comunicarnos habitualmente todas las personas que compartimos una comunidad lingüística. ¿Por qué lo estándar? Digamos, lo estándar sería como la base, pero por debajo de la lengua estándar tenemos a la lengua vulgar y por arriba de la lengua estándar tenemos a la lengua culta, ¿sí? Y acá entra a jugar una institución como es la escuela, que la escuela de alguna manera es la institución que tiene la obligación de alguna manera de hacer que todos, todos los hablantes de esta comunidad lingüística de hispanoparlantes del español, específicamente del español argentino, dominemos la lengua estándar. ¿Y por qué hablamos de la sociolingüística? Porque la sociolingüística estudia el lenguaje en uso, cómo los seres humanos utilizamos el lenguaje en uso en distintas situaciones comunicativas. Y entonces hay personas que por distintas razones no dominan, no tienen el dominio de la lengua estándar, sino que queda su uso restringido a la lengua vulgar, que tiene que ver con la cantidad o con las distintas posibilidades que cada uno de nosotros ha tenido en la vida, ¿sí? Entonces, la semana pasada me parece que yo les decía, qué sé yo, alguien que creció en un lugar carenciado, en un lugar marginado, no sé, qué sé yo, puede ser los chicos a lo mejor de un pueblo, perdido en la Patagonia. Ya no tenemos pueblos perdidos en la Patagonia. Em, pero no sé, puede ser algún pueblo que quede en una región inhóspita del país, al cual los chicos por ahí no tengan, las personas no tengan acceso a más estímulos. Ahora con internet y con eso tenemos acceso a un montón de cosas y podemos conocer un montón de cosas más porque nos llega mucha más información. Pero digamos, no todos los pueblos tienen conexión a internet y no todos los chicos tienen acceso a internet para buscar información en Google para nosotros es una cosa cotidiana, ¿sí? Nosotros no hay, cómo se decía esto? Chuc, vamos al Google. Ay, ¿cómo queremos ver una imagen? Ay, ¿cómo es un auto? Ay, ¿viste que salió la nueva camioneta de Toyota? A ver cuál es, pum, buscamos, vemos la imagen. Sí, todo el tiempo estamos utilizando para buscar información. Bueno, no todo el mundo por ahí tiene acceso a eso o no todo el mundo sabe utilizarlo, entonces está sometido a distintos estímulos lingüísticos, no sé, ir al teatro, ir al fútbol, ir a un recital, ir al cine, leer libros, eso, comunicarse con gente de distintos lugares, practicar deportes, hace que nosotros adquiramos un montón de palabras. Entonces tenemos un montón de palabras en nuestro lexicón que las vamos almacenando y cuando nosotros tenemos que hablar tenemos un montón de palabras que
para nombrar cosas, para decir cosas. Quien no lee, no mira mucha televisión, no conoce mucho del mundo, entonces tiene pocas palabras para nombrar el mundo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo pocas palabras para nombrar el mundo, tengo pocas cosas para, digo, tengo dificultades para comunicarme porque no sé cómo decir las cosas, ¿sí? Qué sé yo, a ustedes les pasa que cuando tienen lecturas hay un montón de palabras que no las conocen. Entonces tienen, o van al diccionario y buscan el significado de las palabras o entienden la mitad del texto. Generalmente los alumnos deciden entender la mitad del texto. Deciden decir, bueno, dice, por contexto, esto debe querer decir así. Bueno, esta palabra no es tan importante, debe querer decir esto. Y siguen pasando el texto, ¿sí? Bien, entonces, saber conocer más palabras y sus significados nos permite a nosotros, ¿sí? Armar una visión del mundo mucho más amplia, tener una visión del mundo más amplia y poder contar, poder narrar, poder nombrar ese mundo. La lengua estándar, entonces yo les decía, es la que nosotros más o menos deberíamos manejar cuando entramos a la escuela. Entonces, por ahí, quienes provienen de sectores más carenciados utilizan a lo mejor la lengua vulgar en sus casas, en su barrio, en su comunidad. Entonces, la escuela le dice, no, mira, esto no se dice así, se dice así. Esto no se escribe así, se escribe así. Y vamos subiendo de la lengua estándar vamos subiendo de la lengua vulgar a la lengua estándar, ¿sí? Ahí les daba un ejemplo, ¿sí? Em, Digo, ¿dónde duermen ustedes? ¿Y en la habitación, en la pieza, en el dormitorio? ¿Sí? Pieza es re vulgar la palabra, pero es re usada. Digo, la mayoría de nosotros dormimos en la pieza. Mis hijos duermen en la pieza. No puedo lograr que digan dormitorio. En casa de herrero, cuchillo de palo, le dicen, ¿no? Y si se dice dormitorio, habitación, ¿por qué pieza? Me usan la lengua vulgar en esta casa. Bueno, entonces, y así hay un montón de palabras que forman parte de esto. Y nosotros decimos, bueno, no se dice así, ¿por qué no podemos decir dormitorio? Decí dormitorio, decí habitación, cuarto, ¿sí? No te pido que me digas recámara, ¿dónde está? No, descansando en la recámara, recostado en mi alcoba. No, tampoco te pido que llegues a la lengua culta, pero, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones son las cuestiones que va a estudiar justamente la sociolingüística, y va a decir, bueno, está la lengua estándar. Todos deberíamos hablar así. Los que hablan lengua vulgar deberían subir. El que puede hablar en lengua culta, mejor, pero si nos comunicamos en lengua estándar, sería la manera ideal. Entonces, lo que retoma Reiter es la existencia de variedades dialectales. Dice que este dialecto, que yo les decía recién, que este dialecto del que estábamos hablando recién, em, tiene variedades dialectales y que las variedades dialectales no afectan al sentido o al significado. Es decir, yo puedo utilizar variedades distintas y ustedes me van a entender. No estoy cambiando el sentido del texto, no estoy cambiando el sentido de mi discurso, ¿sí? Solamente estoy utilizando distintas palabras para nombrar objetos. Entonces, lo que dice Reiter es que, dependiendo las comunidades lingüísticas, van a ser justamente las variedades dialectales. Una de las variedades dialectales que él menciona, bueno, las que ustedes van a encontrar en el libro son, vamos a arrancar con la de sociolecto. Él menciona el sociolecto. Y el sociolecto está vinculado a el uso que cada comunidad lingüística hace según su clase social o según su grado de escolarización. ¿Qué quiere decir esto? Y esto quiere decir que si yo pertenezco a una clase social alta o pertenezco a una clase social baja, esto que les decía yo, estamos sometidos a distintos estímulos lingüísticos, por lo tanto, tenemos mayor o menor carga en nuestro lexicón. Y no solo tenemos menor cantidad de palabras para nombrar el mundo, sino que además cometemos algunos errores, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿vistes? Agregar esa S que no va. ¿Vistes? No, es viste, viste. Siéntense.
No, siéntense. Le sacamos la N, ¿sí? Acomódense. No, acomódense, ¿sí? O si no, a veces nos sobran las S, otras veces nos faltan. Los pibes fueron a jugar al fútbol. Los pibes, ¿sí? Y no le ponemos la S. Los muchachos, ¿sí? Entonces, poner S de más o poner S de menos es un indicador de, probablemente, es un indicador del sociolecto. Puede ser de la clase social, de mi clase social, o puede ser de mi grado de escolarización. Puede ser que yo pertenezca por una cuestión económica a una clase media, pero por una cuestión de escolarización no llegué a hacer el primario y tengo problemas con estas cuestiones de los verbos. No sé cuáles le pongo la S, a cuáles le saco la S, se me complica. O, em, por ejemplo, la pronunciación de los grupos cultos. Los grupos cultos son estas dos consonantes, cuando tenemos dos consonantes. Por ejemplo, Héctor, ¿sí? Doctor, esa CT que suena fuerte. Entonces hay gente que va al doctor, doctor, doctor. Va a la casa del Héctor, Héctor, ¿sí? Eh, bueno, se sube al subte, subte. Esa B larga con esa T que complica también, ¿sí? Fútbol, esa T con esa B larga ahí también. Fútbol, fulbo, fútbol, ¿sí? Entonces, fíjense que el grupo oculto, estas dos consonantes fuertes o una absorbe la otra y cae en la pronunciación y como nadie nunca nos corrigió, lo pronunciamos mal. Si nosotros hubiéramos ido a la escuela, hubiéramos tenido la maestra que dice, no se dice así, no se dice así, no se dice así, hasta que lo aprendemos, ¿sí? Eh, entonces, estas cuestiones, esta variedad que nosotros le vamos a llamar sociolecto, va a tener que ver justamente con esto, con la o pertenezco a una clase social determinada o tuve posibilidades de alto grado de escolarización, bajo grado de escolarización. La escolarización, ¿qué me permite? Y si yo me escolarizo mucho, mucho, a pesar de mi clase social, mi condición de pertenezco a una clase social baja, pero me gusta estudiar, quiero superarme, me gano una beca una vez, me gano dos becas, tres becas, cinco becas, termino el primario, el secundario, voy a la universidad, tengo un doctorado. Digo, al haber estudiado tanto, fui incorporando un montón de maneras de nombrar el mundo, de decir las cosas, de escribir las cosas. Entonces, en este sentido, lo que yo logro es un dominio de la lengua estándar. Entonces, cuando domino la lengua estándar, digo, por eso les digo yo, tiene que ver no solo con la cuestión de la clase social, sino con la cuestión de, el grado de escolarización. Bien, y qué sé yo, vieron que a la gente, por ejemplo, a la gente de clase alta, no solo le mete ese tonito que te habla así, con una cuestión que tiene que ver con lo fonológico, es que parece como que son guturales, que le salen las palabras como de acá. A ver, pensemos en un actor, ¿sí? Cuando un actor tiene que componer un personaje, compone su personaje, no solo la manera en la que camina, no solo la manera en que se viste, no solo los gestos que hace, sino cómo dice las cosas, cómo habla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque él habla, dice, la manera en que nosotros decimos las cosas dice un montón de nosotros. Entonces, cuando el actor compone un personaje, elige de todas estas variedades dialectales, ¿sí? A ver, si tiene que ser de clase alta. A ver, ¿cómo habla la gente de clase alta? Habla de esta manera. ¿Cómo habla la gente de clase baja? Habla de esta manera. Es decir, está, digo, está sin que hayan, sí, digo, por ahí los actores no estudiaron que existen las variedades del lecto diatópico, pero lo pueden hacer. A veces nosotros, todos estos nombres que yo les voy a dar hoy, son un montón de cosas que ustedes ya manejan, solamente le estamos poniendo el nombre, ¿sí? Bien, esto por un lado está el sociolecto. Por otro lado tenemos el cronolecto, que es la variedad dialectal que va a estar vinculada
a la edad, que está vinculada con la pertenencia o no a determinado grupo etario. Las personas como yo, los que estamos en los cincuentañeros, por no decir cincuentones, vieron que es veinteañero, treintón, cuarentón, cincuentón. ¿Por qué no podemos ser cincuentañeros? Que suena como más lindo. Digo, tenemos unas palabras, hemos guardado palabras que la gente común los niños, los adolescentes de hoy no utilizan, ¿sí? Mis abuelos, por ejemplo, hay palabras que usaban ellos que nosotros no usamos y que los pibes de hoy ni las conocen a las palabras. Em, Hoy me preguntaban mis alumnos a la mañana, dice, profe, ¿qué es bagatela? Y yo les digo, una pichincha. ¿Y qué es pichincha? Bagatela. Bueno, pichincha y bagatela no son palabras que formen parte del cronolecto de los adolescentes de hoy, ¿sí? Yo no quiero hacerme la joven, pero como que tampoco eran parte de mi cronolecto, ¿sí? Sino del cronolecto de gente mayor que yo. Y así hay palabras. ¿Ustedes han visto Enrique el Antiguo? Que es un personaje que componía Francella. Ujú. No me acuerdo cómo se llamaba el programa de Francella, pero bueno, hay un Una personaje. Franchella era, creo. Claro, pone a Francella. Bueno, pongan, después que dejen de escucharme a mí, pone a Francella, y bueno, y pone a Francella es un personaje de la década del 70, incluso lo tienen en blanco y lo ponen en blanco y negro, y hay una frase que es genial que siempre está diciendo, me estás cachando, me estás cachando. Nosotros, ninguno de nosotros dice me estás cachando, ¿sí? Es una frase que ya se pasó de moda. O sea, qué antigüedad esa palabra. Mi abuela, por ejemplo, una palabra que usaba mucho era la palabra petitera. Ay, pero qué petitera. Y ustedes me dirán, Janina, pasame el significado de petitera que no sé qué me estás diciendo. Tarea para el hogar, buscar petitera. No. Petitera era como decir, estás re fashion. Hoy te dicen fashion, o sea, tenés que saber algo de inglés porque si no, no sabés qué te están diciendo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo evoluciona, qué sé yo. Yo creo que pocos abuelos, al menos abuelos como de gente como de mi edad, se tomarían una birra. En general, los abuelos toman cerveza, ¿sí? Pero los adolescentes de hoy, los más jóvenes, utilizan la palabra birra. Entonces, ahí vamos viendo que cada comunidad, dependiendo de la edad, utiliza determinada cantidad de palabras, determinado cronolecto, comparten determinado cronolecto. Los niñitos pequeños utilizan palabras, dice, ah, tutú, mamá, qué sé yo, usan estas palabras que no terminan de ser palabras, pero que en su lenguaje infantil ellos se entienden y nosotros los entendemos también. Matías, levantaste la mano. Sí, estaba pensando en esto de, por ejemplo, el lunfardo, ¿no? Que por un lado medio que se ha dejado de usar con el tiempo, el paso del tiempo, pero también, ¿dónde encaja acá? Porque es clase social, ¿no? Pero tiene que ver con... ¿Cómo se toma el lunfardo en este caso? Bien, el lunfardo no es una variedad dialectal. El lunfardo es una cosa que nos queda por afuera, no es un dialecto. Si yo lo tuviera que asimilar a algo, porque el lunfardo es un poco de todo, qué sé yo, el lunfardo tiene mucho de sociolecto, pero también no vimos lecto diatópico, pero vamos a ver que tiene bastante de lecto diatópico. ¿Por qué? Porque el lunfardo se compone de palabras como, no sé, mina, palabras como, eh, Me no hiciste sé. acordar esto de petitero, capaz que es del lunfardo, no sé, digo, pero digo, hay muchas palabras que se usaban antes que son del lunfardo, digamos. Sí, no, bueno, no, esta palabra no era del lunfardo, pero estoy pensando, a ver, tírenme palabras de tango, a ver, que el tango utiliza muchas palabras del lunfardo. Sí, Qué me dicen de tango? Ay, me están entrando mensajes y me desconcentran. Em, sí, no no, sé, mina, ñusa, billulla, ñusa. em, Vive, ¿qué? vive, vive, no sé si entra ahí. Mm, No es lunfardo, pero el problema es que el lunfardo es cómo se construye el lunfardo, porque el lunfardo tenemos palabras que son propias nuestras, palabras, por ejemplo, laburar, Gomina, nuestra gomina. palabra es trabajo, nosotros la palabra el verbo es trabajar, en italiano el verbo es laborar y nosotros laburamos, o sea,
de alguna manera, castellanizamos el verbo italiano. ¿Cómo nace el lunfardo? ¿Cómo surge el lunfardo? El lunfardo surge en las clases sociales bajas, porteñas, de principios de siglo pasado. Siempre me olvido que cambié de siglo. Y eso que ya llevo 25 años en este. Em, a principios del siglo pasado, acuérdense que tenemos una inmigración italiana, va, inmigración de todas, pero bueno, los italianos eran como una comunidad muy fuerte, muy grande en Argentina. 1880, me voy más atrás, me voy hasta el otro siglo ya que estamos. 1880 Sarmiento crea la escuela pública. ¿Y para qué quería Sarmiento la escuela pública? Dice, para que vieron que gracias a Sarmiento todos estamos obligados a ir al primario y ahora al secundario también. Sarmiento lo que decía, bueno, con la escuela lo que tenemos que hacer es hacer que todos hablen. Digo, lo que él quería era unificar, porque teníamos los italianos, los españoles, los alemanes, los ingleses, los escoceses, los, no sé, se nos vinieron de todo el mundo, se nos llenó el país de inmigrantes y entonces teníamos que ser argentinos. ¿Cómo armamos un argentino? ¿Cómo construyo yo un ser argentino si tengo una mezcla de todo un poco? Los mando a todos los pibes a la escuela, les enseño a todos a hablar de la misma manera, arrancamos con el tema de los símbolos patrios, qué sé yo, todas estas cuestiones, entonces, y armamos un argentinito, ¿sí? Entonces, la escuela era esta cuestión que piensa Sarmiento para homogeneizar de alguna manera, ¿sí? Entonces, todos aprendemos el español, todos aprendemos la lengua estándar, nos manejamos ahí. Las comunidades extranjeras eran muy fuertes y hablaban en español, en catalán, no sé, en ruso. Teníamos gente hablando en distintas lenguas. Nos tenemos que ir unificando. Mucha de esta gente de la clase social baja se convertían en malandrines, otra palabra tanguera, otra palabra de lufar, los malandras terminaban en cana, otra palabra del lunfardo, ¿sí? Entonces, los malandras que terminaban en cana, y vos me decís, digo, en este momento viene un extranjero que aprendió, no sé, viene un inglés que aprendió, vivió toda su vida en Londres y aprendió el español, aprendió la lengua estándar y yo le digo malandra, le tiro malandra y le tiro cana y me dice, ¿de qué está hablando Janina? ¿Estará hablando en español? Bien, ¿por qué? Porque son palabras que forman parte de que pertenecen a otras variedades dialectales. Este lunfardo que surge en los arrabales porteños, en realidad es el español rioplatense, porque los uruguayos estamos ahí como mezcladitos. Entonces, este lunfardo no solo tiene palabras que provienen de otras lenguas, sino que además tiene palabras que las han dado vuelta la yeca por calle, ¿sí? Gomía, Eh, gomía. bien, entonces, por eso le digo, hay un montón de palabras o que están dado vuelta o que provienen de otras lenguas o que las han creado ellos, ¿para qué? Era para poder comunicarse entre ellos sin que la policía se enterara, ¿sí? Entonces, el lunfardo es como una creación propia, o sea, no lo podemos meter dentro de las variedades dialectales. Si ustedes me preguntan a mí, ¿a dónde lo asimilaría? Y yo, hay cuestiones que las pondría en el sociolecto y hay otras cuestiones que las pondría como lecto diatópico, ¿sí? Paren que Suyai tiene la mano levantada. Y sí, bueno, justo ahora que mencionamos el tango, menciono la canción de Julio Sosa, Cambalache, donde hay una parte donde dice que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Eso entraría como en el lunfardo, ¿no? Y sí, y el que no llora no mama y el que no mama es un gil. Así es. Así es, ¿vieron? Y todavía, y qué actual que es esa frase, el que no llora no mama, ¿sí? Y el que no mama es un gil. Gil, otra palabra, ahí lo tenés, ¿sí? Fíjense cuántas palabras, bueno, por ejemplo, la que sé yo, la palabra Gil, hoy nadie dice qué Gil que sos, salvo que sea una persona mayor, Gil de ¿sí? Estopa, Gil de Estopa. Gil Estopa ya es una antigüedad, ya es una antigüedad, ya es una antigüedad, pero Uh, digamos, Yo estas tengo, palabras, por eso les digo, tengo estas palabras 48.
las podemos asociar con el cronolecto. Pero ahora, es muy difícil meter en un cajoncito, a ver, este es el cajoncito del cronolecto, este es el cajoncito del sociolecto. Es que nos van quedando como fronteras muy difusas, ¿sí? Y ahora cuando les hable del lecto diatópico, por eso yo les hablaba del español rioplatense. Y el español rioplatense está vinculado no solo con los porteños, sino que con nuestros vecinos uruguayos, ¿sí? Porque Montevideo está ahí, entonces era como que todos hablaban más o menos lo mismo. Entonces en esto del español rioplatense es una variedad de lecto diatópico. Fíjense que yo ahí les pongo que está vinculada con la región geográfica. Entonces todos los, casi toda América Latina hablamos en español, salvo los brasileros, salvo las Guyanas, que unos hablan en holandés. A ver, las Guyanas, Curazao, que en Curazao también hablan en holandés. Pero bueno, sí, la mayoría de los países latinoamericanos, nuestra lengua es el español. Entonces yo digo, bueno, todos hablamos en español, re fácil, nos podemos entender sin ningún tipo de problema. Resulta que los mexicanos no hablan como como los argentinos, y los argentinos no hablan como los chilenos, y los chilenos no hablan como los bolivianos, y los bolivianos no hablan como, como los cubanos. Entonces digo, tenemos palabras que vos decís, esta es una palabra argentina, esta, no, así, esta es una palabra boliviana, no, esta es una palabra chilena, no, esto es una palabra venezolana, ¿sí? Pero resulta que adentro de la misma Argentina estamos complicados. ¿Por qué? Porque los cordobeses usan palabras que nosotros, los patagónicos, no usamos. Los correntinos usan palabras que no usan los porteños. Entonces, por ejemplo, los sanjuaninos le dicen los niños. Los niños. Nosotros decimos los chicos. En Córdoba van a la carnicería y compran costeletas. Nosotros compramos chuletas. No sé, nosotros usamos el carrito cuando vamos al supermercado. En el norte usan el changuito. Entonces ahí vamos viendo que hay palabras que incluso dentro de nuestro mismo país varían. Por eso el lecto diatópico está asociado a la región geográfica, ¿sí? No necesariamente, todos hablamos el español, pero yo no hablo como el español de España ni como el español de México. Bueno, entonces achiquemos la comunidad lingüística de los argentinos. Bueno, los argentinos hablamos, pero resulta que los cordobeses tampoco hablamos igual que los entrerrianos. Entonces vamos achicando por comunidad lingüística, ¿sí? Por región geográfica. Entonces por eso les decía yo, es importante meter en esto de los conceptos nuevos, comunidad lingüística, variedad dialectal, ¿sí? Las variedades lectotópico, sociolecto, cronolecto, bien, todas estas variedades las vamos utilizando. Pero, por ejemplo, cuando yo digo chuleta, en Argentina, en Córdoba, es una chuleta. En Patagonia es un corte de carne, pero hay otro país latinoamericano que las chuletas son esas, lo que nosotros decimos las colitas, las banditas que nos ponemos en el pelo, las gomitas de pelo. Este, nosotros comemos frutillas y los mexicanos comen fresas. Nosotros nos subimos al auto y los venezolanos andan en carro. Nosotros tomamos el colectivo y hay países donde se suben al camello. Entonces, son las palabras. Son, Incluso acá le decimos colectivo, pero en otra provincia le dicen el bondi, en claro, Buenos pero Aires. ahí yo a Bondi, más que a lecto diatópico, te la dejo en sociolecto, ¿sí? Ah, claro, Porque tiene que ver con palabras que no, digamos, que no dan el rango de lengua estándar, ¿sí? claro. Sí. Entonces, si vos Ah, tuvieras bien. que escribir una redacción, qué maestra ciruela que soné. Si tuvieras que escribir un texto, Sí, vos decís, no, decís, bueno, el personaje se subió al bondi, ¿no? Y no ponés bondi, ponés colectivo. ¿Por qué? Porque cada vez que claro. escribimos queremos esta formalidad que intentamos justamente utilizar la lengua estándar. Ah, verdad. Sí, Y después, por otro lado, tenemos el tecnolecto, que son las palabras que son propias de cada una de las profesiones que existen o de los oficios. Los mecánicos utilizan palabras que yo desconozco, ni siquiera sabía que mi auto tenía esas cosas, ¿sí? Ustedes llevan el auto al mecánico y les dicen que les que tienen las bujías empastadas y que va a haber que cambiarlas y que hay que cambiar el filtro de aire y que tienen que revisar el cardan.
cardan, bujía, empastado, no sé de qué me está hablando, ¿sí? Entonces, tienen palabras que son propias de ellos, pero resulta que chocaron y entonces van al seguro. Y cuando les dan el papelito del seguro, hay un montón de palabras que no sé por qué hablan así los del seguro, o no sé, tienen que ir al, no sé, van al médico y a ustedes les duele la panza y resulta que tienen problemas gastrointestinales que han provocado, no sé, entonces, fíjense que cada profesión tiene un conjunto de palabras que son propias y que usan para comunicarse entre sí. Y que ese es el tecnolecto. Digo, cada disciplina tiene un tecnolecto que le es propio. Cuando nosotros empezamos a estudiar en la universidad, vamos apropiándonos de palabras que son propias de nuestra carrera, de la carrera que nosotros elegimos, ¿sí? Este, no sé, la gente que estudia turismo, para mí, sustentable y sostenible, me costó entender la diferencia entre turismo sostenible y turismo sustentable. Entonces, pero para la gente que estudia turismo, ¿sí? Digo, son palabras, son conceptos que son propios de su disciplina. Para la gente que estudia, no sé, trabajo social, van a ver que hay palabras que son propias de su disciplina también. Entonces, qué sé yo, los que somos docentes tenemos palabras que son propias, objetivos, meta, programa, no sé, hay un montón de palabras que forman parte de nuestra disciplina. Entonces, el tecnolecto tiene que ver con eso. No importa si es una profesión o un oficio, pero siempre tenemos palabras que son propias de esta disciplina. Y por último, lo que reconocemos es el idiolecto y acá nos hacemos amigos de Kerbrat, que Kerbrat nos decía, cada hablante tiene un propio idiolecto. Bien, nosotros tenemos el idiolecto, que el idiolecto es el lugar donde confluyen los otros cuatro. ¿Sí? Janina Melián tiene su idiolecto propio, que es el idiolecto donde confluye el lecto diatópico, el sociolecto, el cronolecto y el tecnolecto. ¿Sí? Mi manera particular de hablar, por la edad que tengo un cronolecto determinado. Por el lugar donde nací, mi lecto diatópico es tal. Por la clase social y por el grado de escolarización tengo determinado sociolecto. Y por la profesión, por lo que estudio, por lo que hago, tengo mi propio tecnolecto. Entonces, donde confluyen esos cuatro, tengo mi propio idiolecto. ¿Sí? Mariana, por la edad, tiene un sociolecto, un lecto diatópico, un cronolecto. Donde confluyen esos cuatro es el idiolecto, ¿sí? Particular de Mariana. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar a la gente, decimos, y este por la manera que habla seguro que es abogado, porque usa como muchas palabras técnicas, ¿sí? No, este por la manera en la que habla es cordobés. No, le escuchamos a, no, che, para mí que este debe ser un inmigrante venezolano, ¿viste cómo habla? Sí, entonces, nosotros escuchamos hablar a la gente y podemos, así como deducimos de un montón de cosas de la gente, como por la manera en la que se viste, es turista. Viste que los turistas se ponen esos pantalones llenos de bolsillos, andan con camisas, se cuelgan cosas, andan con las cosas colgadas. Bueno, eh, nosotros reconocemos al turista por la manera en la que está vestido. Este no es de acá, mirá, no vino porque la gente acá en el pueblo no se viste así. Seguro que este viene de otro lado. Y y así como los reconocemos que no pertenecen a esa comunidad, reconocemos que no pertenecen a esta comunidad lingüística también, ¿por qué? Por la manera en la que hablan. ¿Y por la manera en la que hablan qué es? Y porque tienen un lecto diatópico particular. Y porque el sociolecto que utilizaron. No, porque fíjate el tecnolecto que manejan. ¿Sí? Entonces, en esas maneras, nosotros cuando escuchamos hablar a los demás, podemos inferir, podemos deducir un montón de información acerca de los hablantes, ¿sí? Bien, podría avanzar, pero sería... ¿Avanzo? Bueno, ¿me alcanzo? Paren que miro la hora. Mm, jugados. Eh, bien, hay más cosas, mucho más para decir de Reiter, porque Reiter lo que dice es... Vamos a hablar después de la noción de registro y de la noción de evento comunicativo. Reiter lo que dice que el registro es la adecuación del dialecto a la situación comunicativa. Esto quiere decir que depende de la situación comunicativa en la que yo me encuentro, ¿sí? Es
el registro que yo voy a emplear. Por ejemplo, pensemos en lo formal e informal. Si nosotros estamos en la situación comunicativa aula y estamos acá en la clase y estamos charlando y que no, por muy amena que sea nuestra charla, no deja de ser una conversación, no deja de ser una charla formal. Si yo me los encuentro, algunos de ustedes en el supermercado, en la terminal, en la calle, probablemente, ¿sí? El registro que yo utilice sea mucho más informal. ¿Por qué? Porque la situación comunicativa es otra. ¿Sí? Entonces yo no me dirijo de la misma manera a mi jefe adentro de su oficina que de la manera en la que yo podría dirigirme si lo encuentro en la estación de servicio. ¿Sí? Entonces, yo tengo que adecuar mi registro a la situación comunicativa. Yo no puedo decirle a mi jefe, che, chabón, mañana no vengo a laburar. Y no da. Entonces tengo que decirle, mire, jefe, yo tengo una situación, dice, tengo algunos problemas familiares, dice, razón por la cual se me dificulta poder venir a trabajar en el día de mañana. Le dije lo mismo, pero utilicé otras variedades dialectales. Utilicé además el registro formal, ¿sí? Em, Puede ser formal, informal, puede ser oral o escrito, puede ser académico o no académico. Esas son digamos, los opuestos, los pares que se oponen. Entonces, el registro es la adecuación del dialecto a la situación comunicativa. Yo sigo siendo la misma persona, pero no puedo hablar en el aula de la misma manera que hablo en una cancha o que hablo con la gente cuando voy a un recital, ¿sí? Eh, entonces, en función del lugar donde se desarrolla la comunicación, del evento comunicativo, vamos a hablar después del evento comunicativo, porque también es otra noción que nos propone Reiter, que toma de Delheims, eh, vamos a ver que hay un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con variedades dialectales y registros. Incorporamos todo esto, les dejo el material de lectura y nos encontramos la próxima como para ver un poquito más y ahí sí quiero que veamos la clase que viene, las cuestiones que están vinculadas a los registros. Mientras, como tarea para el hogar, yo lo que les voy a pedir es que vayan, después lo voy a poner en el foro, es que vayan buscando en sus lugares de origen a algún habitante que sea Nick. ¿Qué es Nick? ¿Nacido y criado? Nacido y criado. Alguien que haya nacido y se haya criado en el lugar donde ustedes viven, ¿sí? No vale que venga después. Tiene que ser un nacido y criado. Por lo tanto, seguramente va a ser alguien, o no, no necesariamente puede ser viejo, pero bueno, alguien que sea nacido y criado y vayan pensando en preguntarle algunas cuestiones que estén vinculadas con ¿cuáles son las problemáticas actuales que tenemos en nuestra localidad, en nuestra provincia? Los Entonces, míos son todos niños, profe. ¿eh? Los míos son todos niños. El Chaltén se creó en el 85. En el 85. ¿Estás en el Chaltén, Mariana? Sí, Claro, son todos, no hay ninguno nacido y criado. Bueno, grande de mi edad no. los más viejos, alguien que uno de los primeros habitantes, ponele Claro, primeros pero no es pobladores. nacido y criado. Viejo Y no, habitante sí, pero. no, por eso te digo, bueno, vas a estar más complicada, Mariana, vas a estar complicada, viste, todo, te justo, vos siempre me la te querés complicar, Mariana, esto por vivir en el Chaltén. Este, un montón que no voy al Chaltén, años, como 20. ¿Qué tenemos que preguntar, profe? ¿Qué problemáticas? ¿Qué problemáticas actuales se Sí. encuentran en su localidad o en la provincia? ¿Qué sé yo? No sé, problemas puede ser problemas. No quiero que piensen como yo, porque yo ya sé lo que quiero, pero no quiero condicionarlos. Quiero que ustedes busquen. Después vemos qué encontraron. O Pero sea, si es yo una les pregunta en general, Es una digamos. pregunta en general, ¿sí? A mí, Ah, bien. yo ya sé cuáles son algunas de las problemáticas, pero bueno, Profe, acá yo quiero llovió. que la gente me Justamente diga, acá claro, si mis en Tierra del problemáticas Fuego son las llovió, mismas valiente problemáticas de la tormenta. gente. Pero Vayamos enfocadas en qué pensando en sentido. esto, ¿eh? Enfocadas en qué sentido, en el lenguaje. Sí, lo que vamos a estudiar es el lenguaje
determinada, no les quiero contar. Ay, No, no porque spoiler. voy armando, Es no. muy amplia Tiene la tiene que pregunta. ver con, a ver, la cosa para dónde quiero llegar, a dónde quiero ir. Yo quiero ir a la inteligencia artificial. Entonces, ¿la Ah, inteligencia artificial puede construir un discurso propio de una comunidad lingüística? Entonces, después vamos a charlar, le vamos a preguntar cosas a la inteligencia artificial, pero por el momento le vamos a preguntar cosas a personas que nacieron, que viven y que saben cuáles son los problemas propios de la localidad. Entonces, la inteligencia artificial puede responder de la misma manera que puede responder un poblador. Digo, entonces, ¿la inteligencia artificial construye discursos o solamente el discurso lo construye una sociedad? ¿Cómo se construyen los discursos? Porque por ahora estamos yendo para el lado del texto. En unos días más nos corremos al discurso. Y entonces, ¿cómo se construye el discurso? Y cómo el discurso se basa en el poder. Eh, pero bueno, tengo que hacer todo este recorrido antes de llevarlos para el otro lado. Es re interesante como tema de estudio, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, que hoy le preguntás cualquier cosa a la IA y te contesta. No te contesta siempre con la verdad, porque A veces se equivoca igual y a se veces recontra miente, equivoca, se recontra equivoca. y yo le Y digo, separate, sobre no todo cualquier nosotros cosa. que vivimos en la periferia, Sí, en la periferia, sí, entendí. lengua estándar, Melian, lengua estándar, sobre todo para nosotros que vivimos en la periferia del mundo, la periferia donde acá no se construye el conocimiento, En los confines hay de un la montón tierra, de digo. cosas nuestras que la inteligencia no las sabe. Mm. Entonces vos No le quiero ser preguntás, repetitiva, pero del Chaltén no sabe nada. Tuve bueno, muchos trabajos, muchos problemas para hacer un trabajo de otra materia, porque no tiene información. bueno, pero yo vivo en No, Radatili y yo le preguntaba por qué se llama así la localidad. No saben la inventada que se pegó. Decí que yo sé por qué se llama Radatili, pero si yo no supiera, le creo a la inteligencia artificial. Por eso es importante que nosotros sepamos, para saber si nos dice la verdad o nos está diciendo cualquier cosa. Si yo claro. no sé, no me sirve. Para Mm, poder usar la inteligencia artificial, yo tengo que saber un poquito. Porque si yo claro, no sé si es cierto o es mentira lo que me está diciendo. Entonces la cosa sí. va por ahí. Entonces, bueno, yo vamos le nosotros. digo, te equivocaste, le digo, me estás chamullando, le digo, le escribo. Chamullar. Entonces, Aguantame la palabra chamullar. Chamullón. Ahí estás está. ¿Qué será? chamullándole, ¿Idiolecto, sociolecto, cronolecto? perdón. Después discutimos. Le digo así, me estás mintiendo, te estás equivocando, pero se lo digo en un lenguaje más informal, porque claro, estamos en la inteligencia artificial, yo nada más. Entonces le digo, me está chamullando y me dice, oh, discúlpame, y mil disculpas, te pido que me perdones, me equivoqué con tal cosa y claro, pero sí se equivoca un montón Se y yo lo equivoca un montón y corrijo. hay un montón de información que no la tiene cargada. Yo este año, no sé si les conté, elegí trabajar con mis alumnos de sexto año del colegio universitario una novela de Martín Coban, un escritor argentino, y no hay data de esa novela. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿me podrías hacer un par de preguntas de comprensión lectora sobre esta novela? Y las preguntas, digo, las voy a tener que hacer yo porque estas preguntas que me hizo la inteligencia artificial, no. Encima me cambió de nombre, en lugar de ponerle María Inés, le puso María no sé cuánto. Y yo, no, ni el nombre de los personajes le invocó. Así que por eso le digo, si nosotros no sabemos, nos dice mentiras. Suyai. Sí, ¿Digo bien tu literalmente. nombre? ¿Suyai o Sí, Suyai? sí, es mi nombre. Suyai. Sí, pero ¿cómo es Suyai o Suyai? Suyai. Suyai. Bueno, básicamente yo estoy haciendo un trabajo personal, algo así chiquito, como los personajes y todo, y cuando yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un capítulo, ya con toda la información que le doy, me lo mezcla todo, hay veces que me modifica los apellidos de los personajes que hago, y ponele, quiero hacer 3 escenas de un capítulo, entre comillas, y me mezcla todo, no hay continuidad, eso es el problema que tengo, es Claro. Mm. lo que pasa. Y bueno, imagínate si yo quisiera hacer un texto académico científico.
La inteligencia artificial me inventa conceptos, me inventa temas, no sé de dónde saca la información y yo llego a presentar esto en un congreso y me rajan, ¿sí? Entonces, por eso digo, es re importante que nosotros sepamos más que ella, porque para saber dónde nos miente. Bueno, cerrando, muchachos. Profe, profe, Dejamos acá, no, Julia, profe, ¿no diga. corrigió los trabajos? Los estoy terminando de corregir. Hay Ah, algunos que están corregidos y otros que no. bien. Había 66 en línea, chicos. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Ya les habilito la lectura para que vayan a divertirse un rato. Que anden Gracias, profe. bien. Adiós. Bueno, Adiós, chao. Chao, profe. profe, hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profe.